me avisa. Pero que embarrada, que preciso, ya no se pudo conectar. Para que alguien me pregunta si va a quedar grabado, ¿no? No creo No, que pero las conexiones, o no sé. la conexión de la profesora Patricia está perfecta. Bueno, dice que llevamos en live 25 segundos. ¿Les parece si comenzamos? Perfecto, ya estamos en vivo. ¿Se puede saber cuántas personas hay o esperamos un poquitín? Vivo. ¿Arrancamos? Bueno. Ya, listo. Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Es un gusto estar aquí y presentar como parte de esta colección de neurociencia y psicología que el tiempo ha generado con 40 tomos de diferentes temas relacionados con el desarrollo del cerebro. Y en conjunto con el Colegio Colombiano de Neurociencias, hoy venimos a nuestro primer conversatorio, en el cual la doctora Patricia Montañez, que es psicóloga, con un doctorado en Neuropsicología Cognitiva de París y profesora titular de la Universidad Nacional de Colombia, junto con la profesora Marisol Lamprea, doctora en neurociencias, psicóloga también, doctorado en Brasil y profesora asociada también de nuestra universidad, van a estar en un conversatorio moderado por el doctor Mauricio Nava, que es médico y doctor en neurociencias de España y profesor actualmente en la Universidad del Rosario. Vamos a tener un conversatorio de aproximadamente 40 minutos y ustedes, si quieren hacer preguntas, con mucho gusto estaremos pendientes de responderlas. Entonces los dejo en manos de estas personas que nos van a colaborar, estas distinguidas profesoras y con nuestro profesor moderador, para entablar este conversatorio. Muchas gracias a todos por su participación y por estar en vivo con nosotros. Casa Editorial El Tiempo y Colegio Colombiano de Neurociencias. Muchas gracias, profesora Zulma. Entonces vamos a hacer como una serie de preguntas y pues la idea es que podamos de pronto hacer como un diálogo y podamos interactuar más adelante con el público que nos está viendo en este momento. Y pues vamos a empezar como por lo más básico, que es esto de la memoria y dónde se almacena la memoria. Hay un área en el cerebro donde uno puede decir como, oiga, la memoria se almacena en este punto específico del cerebro. Entonces, cualquiera de las dos profesoras que quiera participar. Profesora Patricia, por favor. Bueno, muchas gracias por invitarnos a este conversatorio sobre la memoria, que quizás si decimos cuál es la principal función del cerebro, pues es registrar información. Entonces podemos empezar pues por decir que la memoria es esa función del cerebro que nos permite codificar, que nos permite almacenar, que nos permite recuperar información del pasado. Y lo que podemos decir en relación a la pregunta del doctor es que no hay ningún recuerdo que se almacene como tal, así que quede plasmado como tal en el cerebro. Cada recuerdo está pues compuesto por una cantidad enorme de información y toda esa información se fragmenta y se procesa en diferentes partes del cerebro. Prácticamente todo el cerebro tiene que ver con un recuerdo tan sencillo como el haber ido ayer a un restaurante, pues no se almacena como el evento como tal, sino que cada una de esas cosas que pasaron en relación a ese evento se va a almacenar de diferente manera, de qué ruta cogí para ir al restaurante, a qué restaurante fui, con quién fui, qué comí, qué música había, me gustó, no me gustó, etcétera. O sea, cada uno de esos eventos está almacenado de diferente manera en diferentes partes del cerebro. Entonces, la memoria es una función enormemente compleja y no existe la memoria como tal. Existen muchos tipos y sistemas de memoria en el cerebro. Sí, efectivamente. Yo adicionaría, Patricia, que la memoria es como una función propia de las células, en el sentido de un cambio en el tiempo, ¿no? Cuando pensamos en memoria, pensamos inmediatamente en nuestra posición aquí y ahora en comparación con la posición ayer, y eso implica que definitivamente nuestras neuronas tienen la capacidad de cambiar, y justamente eso a lo que se refería en términos de a poder, digamos, recordar cada uno de los elementos que conforman una situación particular.
no es otra cosa que la capacidad que tienen nuestras propias células de modificarse. Y Patricia hacía alusión a una cosa muy interesante, y es el hecho de que hay circuitos particulares en regiones del cerebro que nos permiten, digamos, dar cuenta de elementos de la situación ambiental. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, los casos de daño, que eso no me corresponde decirlo a mí, eso lo sabe mucho más Patricia, pero justamente según el tipo de lesión se encuentra una pérdida selectiva, no de la capacidad celular, sino del elemento que se pierde en esos casos, y que nos da cuenta justamente de cómo se almacenan informaciones. Es a partir de esos datos clínicos es que los neurofisiólogos y los neurocientíficos básicos trabajamos para tratar de encontrar, con el uso de modelos animales, por ejemplo, las huellas de esa memoria y de ese almacenamiento. Entonces, sí, efectivamente, estoy de acuerdo, pues es una función del cerebro más que de alguna región en particular, si bien seguramente después vamos a caer en el hipocampo. Creo que es inevitable que hablemos del lóbulo temporal, pero por ahora yo creo que la mejor definición es esa, es una función cerebral, efectivamente. Desde hace infinidad de años se está buscando la huella de memoria. ¿Dónde es que está la memoria en el cerebro? Y realmente esa respuesta todavía no la tenemos. Ojalá supiéramos exactamente cómo funciona esos circuitos cerebrales y cómo funcionan esos cambios que ocurren con cada una de las experiencias que tenemos en la vida y todo lo que se almacena. Entonces, sabemos mucho sobre la memoria y sobre el cerebro, que hemos aprendido por una parte de los modelos animales que trabaja sobre todo Marisol, y sobre todo también de las, digamos, de las experiencias de la naturaleza, de los daños ocurridos en pacientes con daños cerebrales, que son los que quizá más nos han enseñado sobre qué pasa en el cerebro en relación con la memoria, y son los que han hecho que existan las teorías y los paradigmas y los modelos que hoy en día tenemos sobre lo que es la memoria, provienen sobre todo de personas con daños cerebrales focalizados en diferentes partes del cerebro. Entonces, eso es lo que nos muestra que hay diferentes tipos de memoria, que evidentemente hay un pedacito del cerebro que es particularmente importante para poder registrar información nueva, para poder aprender, que es el hipocampo. Pero existen muchas otras áreas que son muy importantes para otros tipos de memoria que no son la memoria nueva, la memoria de registro nuevo de información. Así es. En eso que estaba mencionando, clasificar la memoria, ¿cuáles son esos tipos de memoria que digamos uno puede sacar de esos pacientes que han presentado algunas lesiones? Uno siempre recuerda el caso del paciente HM, no sé si puedan mencionarlo un poquito para el público, cómo son esos tipos de memoria, cómo los podríamos clasificar. A ver, pues el paciente HM es como el paciente estrella de la neuropsicología clínica, digamos. Es un paciente que solo una persona, un paciente, cambió todo lo que se creía saber sobre la memoria durante más de 100 años. Entonces, es un paciente que sufrió una lesión cerebral temprana y que a raíz de esa lesión empezó a tener crisis convulsivas, crisis epilépticas intratables médicamente, en esa época donde no se sabía tanto sobre el cerebro. De todas maneras, se le propuso una cirugía para evitar, digamos, esas crisis, pero sin saber que esa parte del cerebro que le iban a extirpar tenía que ver con la memoria, y le hicieron lo que se llama una hipocampectomía bilateral, le quitaron el hipocampo. Y luego de esa cirugía, que se la hicieron a los 28 años a este paciente, él nunca más pudo registrar nueva información. Digamos, él se quedó con lo que sabía hasta más o menos los 26 años, o sea, 2 años antes de la cirugía. Y después de la cirugía, ni un recuerdo más. La doctora Brenda Miller, una muy famosa neuropsicóloga del Instituto Neurológico de Montreal, lo vio por más de 30 años. Y él la saludó siempre como si fuera la primera vez que la veía. Entonces, digamos que este paciente fue clave, por una parte, pues porque se identificó, digamos, la importancia de esta estructura para hacer nuevos registros de memoria, pero también nos demostró muchas cosas importantes en relación a los diferentes tipos de memoria que hay y a la independencia de los procesos mentales, porque este es un paciente que perdió una facultad, un tipo particular de memoria,
pero que no perdió otras facultades. Su lenguaje era perfecto, su inteligencia estaba conservada y sus capacidades para otros tipos de memoria eran perfectas. Por ejemplo, su memoria a corto plazo, la memoria del momento y de mientras él tuviera la información trabajando en su cabeza, recordaba perfecto, números, letras, direcciones, o sea, se podía tener una conversación con el paciente porque en el minuto él estaba bien, pero si se cambiaba el tema y volvía y se le preguntaba algo, él ya era como si eso nunca hubiera existido. Entonces se demostró que la memoria a corto plazo era otra cosa diferente a la memoria a largo plazo. También se demostró que él podía hacer aprendizajes motores, entonces se habló de que la memoria procedural o la memoria motora era otro tipo de memoria. También él conservaba lo que se llama la memoria semántica. Él tenía un recuerdo del significado de las palabras y de sus aprendizajes previos. Entonces la memoria hacia atrás, la memoria retrospectiva estaba conservada. O sea, HM cambió muchas cosas que no sabíamos, digamos, o que creíamos saber sobre la memoria. Y a partir de ahí, pues es que se habla de los múltiples tipos y procesos y sistemas de memoria. Se habla de la memoria de los episodios, de la memoria de los significados, de la memoria procedural o motora, de la memoria implícita, ¿sí? Entonces, hoy se fragmenta tanto la memoria a corto como a largo plazo en muchos tipos de memoria. Y a partir de HM, pues muchos otros pacientes como él también pues nos han enseñado muchas disociaciones interesantes. O sea, son experimentos, entre comillas, de la naturaleza. Son lesiones cerebrales que de diferente etiología, de diferente razón, de diferente localización, ocurren en los pacientes y que generan cambios en la memoria que nosotros, pues los neuropsicólogos, podemos estudiar y que con las técnicas modernas hoy en día podemos también visualizar qué pasa en ese cerebro que tiene ciertas alteraciones neuropsicológicas. Y por el otro lado, pues los estudios como los que se realizan en el laboratorio con los animales, pues dan una información de otros temas biológicos y anatómicos más precisos en otros temas asociados a la memoria. Uh-huh. Sí, tal cual, y eso justamente estaba pensando ahora cuando usted mencionaba los experimentos de la naturaleza. Esos experimentos de la naturaleza son una valiosa fuente de información para el inicio de las preguntas y dan la base justamente para que más adelante las otras investigaciones vayan un poquito más, digamos, de manera más controlada. Nosotros podemos hacer lesiones específicas y lo que los estudios con estas técnicas han demostrado es justamente la existencia de varios sistemas de memoria que pueden trabajar en forma paralela e inclusive, como lo mencionábamos hace poco en una reunión en el grupo de investigación, de manera competitiva. Por ejemplo, en algunas ocasiones un individuo puede estar necesitando una forma explícita de memoria, la capacidad de resolver una tarea, por ejemplo, y eso puede competir con la ejecución de una tarea o de una manera automática. Por ejemplo, estamos acostumbrados siempre a tomar el mismo camino para ir a la oficina. Pero el día de hoy nosotros no vamos para la oficina, sino que vamos para otro lado. Y sin embargo, cuando nos damos cuenta, vamos a mitad de camino llegando a la oficina, porque entró en automático, digamos, el funcionamiento de la memoria procedural de la que hablaba hace un momento Patricia. Y entonces la otra forma de memoria, la memoria, digamos, explícita, la memoria un poco más consciente, que nos permitía decidir o optar por un camino distinto, se vio interferida por esa huella de memoria dominante de tipo procedural. Ahí hay involucrados otros sistemas muy interesantes, los núcleos basales, su relación con la corteza cerebral, en contraposición con el hipocampo. Eso lo podemos ampliar un poquito después. Yo no sé si se está viendo la pantalla compartida, Mauricio, que me cayó de anillo al dedo lo que estaba diciendo Patricia y tenía ahí la diapositiva a mano, entonces quise compartirla con ustedes. Este es un pequeño texto de este artículo original del 57 en el que justamente Brenda Milner y el cirujano que hizo la intervención de la que hablaba Patricia describe lo que luego se desarrolló mucho más en lo que se conoce como los sistemas de memoria, es decir, cómo múltiples tipos de información, como decía Patricia, se procesan en diferentes regiones del cerebro y actúan en un momento determinado uno u otro
o de manera colaborativa. Por ejemplo, pensemos cuando estamos escribiendo en el computador, el desempeño motor del teclado, digamos, los dedos sobre el teclado son aprendizajes motores que hemos hecho y ganado a través de la repetición muchísimas veces, pero el contenido del mensaje, lo que queremos escribir, sí es algo que estamos queriendo evocar voluntariamente y depende de los conocimientos previos que tenemos sobre una materia en particular. Entonces, fíjense ustedes cómo esos sistemas, digamos, en algún momento colaboran, pero en el ejemplo que ponía de ir a algún lugar y terminar yendo a otro, realmente compiten, ¿verdad? Entonces, estos todos son desarrollos provenientes de investigaciones con modelos animales. Luego más adelante mostraré alguna cosita que tengo por ahí guardada, pero que definitivamente surgen de las observaciones clínicas. Por eso me pareció tan interesante y aprovecho, no lo dije al comienzo, para agradecer por esta invitación, porque es muy interesante conversar con Patricia, porque ella tiene todo ese bagaje clínico que, digamos, es el origen de las investigaciones que hacemos en neurofisiología, los investigadores básicos, ¿no? Entonces, esta es una muy bonita muestra de complemento de estas áreas de investigación. Ya, es que perdón, hace un momento me desconecté. ¿Me están escuchando bien? Sí, te escuchamos. Ya, es que hace un momento tenía un problema de conexión. Ahora estoy en la sala de mi casa, tuve que conectarlo directamente con el cable y luego me tuvieron que volver a reintegrar. Entonces me perdí un poquito, pero digamos que esos estudios son súper interesantes. Entonces yo creo que a la gente le queda muy claro que como que no hay una memoria, sino que son muchos tipos de memoria y varios sistemas de memoria, y para cada sistema de memoria pues como que habría un circuito cerebral específico que se encarga como de procesarlo, pero al final es como un todo, como que todo el cerebro tiene que estar actuando, tiene que estarse activando para poder formar esos recuerdos, ¿no? ¿Cómo influencian de alguna forma las emociones, digamos, nuestra capacidad de recordar cosas? Porque a veces es bastante particular que a veces uno lo ve en los estudiantes, que cuando algunos de ellos, a pesar de que hayan estudiado muchísimo, se hayan preparado justo el día del examen, se ponen nerviosos y entonces no logran recordar nada, o hay personas que sufren de pronto algún evento traumático y puede ocurrir dos cosas, o que recuerden muchísimo el evento traumático, no sé, digamos, alguien que haya sido violado o alguien que haya sufrido un evento muy traumático, y otras personas que borran completamente el evento traumático. ¿Cómo es esa relación entre las emociones, el estrés y la memoria? ¿Qué se sabe sobre eso? Ahí hay en los dos sentidos, ¿no? Claro. Ya, solamente en la parte clínica, digamos, uno puede decir que hay en los dos sentidos que puede haber o una facilitación o un bloqueo, pero definitivamente memoria y emoción pues están muy relacionados. En relación, por ejemplo, a la facilitación, es muy claro que los eventos que han estado marcados por un episodio emocional fuerte son impresionantemente bien registrados. Los ejemplos en la literatura son, bueno, yo creo que este año nadie lo va a olvidar. Cuando le pregunten sobre el 2020, yo creo que nadie va a olvidar cosas ocurridas durante este año. También cuando hay eventos, por ejemplo, lo de las torres en Estados Unidos del 11 de septiembre, o cuando a alguien le preguntan qué estaba haciendo cuando recibió la noticia de la muerte de Galán. Cosas muy claras que marcaron de una manera emocional un evento, hace que uno recuerde perfectamente bien cosas episódicas del dónde y el cuándo ocurrieron y qué era lo que estaba ocurriendo. O sea que esos episodios hacen que las memorias se registren de una manera impresionantemente nítida en relación al espacio y al tiempo, etcétera, que ocurre ese evento. Pero también ocurre lo contrario, que es situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situaciones de amnesia postraumática, hacen que haya un bloqueo y que la memoria no se registre, o sea, que las memorias no se registren, que haya dificultades en el aprendizaje o dificultades en la evocación. Entonces, hay las amnesias psicógenas, hay las amnesias retrógradas y postraumáticas, y hay las incapacidades de aprendizaje asociadas a la ansiedad, al estrés y a la depresión. Entonces, la depresión es también un elemento, por ejemplo, en el diagnóstico que es súper importante, porque una persona que está deprimida, que no atiende, que no está motivada, pues no registra y no necesariamente tiene un problema de memoria. Entonces, clínicamente es súper importante. Y también, pues, Marisol tiene ejemplos súper claros en el laboratorio del efecto del estrés y de la emoción.
Sí, sí, digamos, esta situación es interesante y te decía, ese estudiante que se le olvidó la lección en plena presentación, en plena exposición, te aseguro que jamás va a olvidar ese evento. Este es un ejemplo muy interesante de cómo el estrés puede jugar a favor y en contra según el proceso o el estadio del almacenamiento que estemos teniendo. Ya estamos entrando allí un poco en materia de la relación memoria-aprendizaje. Memoria y aprendizaje vienen de tradiciones históricas, teóricas distintas. El aprendizaje, tú sabes, desde la psicología, viene del análisis comportamental, análisis del comportamiento, experimental del comportamiento, y la memoria viene más de la tradición cognitiva. Pero hoy en día la neurociencia ha fusionado esos conocimientos y ya no tenemos esa división tajante entre memoria y aprendizaje, y entendemos que el proceso de aprendizaje es el que da, digamos, origen a lo que luego vamos a almacenar o lo que tenemos almacenado, que es la memoria. Entonces, fíjate que según el momento del proceso en el que se esté dando la intervención emocional, si es durante la adquisición, durante el aprendizaje mismo, o si es durante la evocación, la misma situación estresante, la misma liberación de hormonas de estrés, en última estamos hablando de glucocorticoides y de adrenalina, y no de adrenalina, esas hormonas estarán en últimas facilitando la consolidación, los procesos celulares de establecimiento de conexiones, o estarán interviniendo, estarán afectando la capacidad de que esas conexiones se reactiven para que tengamos la huella de memoria. Entonces, es hoy muy interesante, ya sabemos, gracias a las investigaciones básicas, cómo estos glucocorticoides cuentan con receptores ubicados en la membrana y en el citoplasma de las neuronas, que hacen con que sus procesos mismos, su funcionamiento mismo, se vea facilitado o afectado, y en últimas produzcan este efecto del que hablaba Patricia hace un momento. Es decir, hoy sabemos cómo las células en lugares particulares del cerebro, en especial en el hipocampo justamente, son sensibles a esas hormonas que se liberan durante las situaciones de estrés. Uno se pregunta, bueno, ¿qué función puede tener esto? ¿Por qué mi cerebro tiene un mecanismo que me hace recordar un evento traumático? Eso suena un poco perverso, ¿no? Si uno piensa evolutivamente, dice, bueno, esta evolución está al revés, ¿no? Pero fíjense que en la capacidad de recordar con nitidez una situación aversiva, por traumática que ésta sea, hace con que nosotros podamos responder de una manera más eficiente en un evento futuro. Entonces, realmente el hecho de que la situación emocional quede tan bien almacenada tiene un sentido evolutivo de preservación del individuo en situaciones futuras, ¿sí? De manera semejante. Ahora, lo que sucede con la afectación en el recobro de la información por efectos del estrés ya es un poco distinto. Ahí lo que estamos parece consolidando la situación, y esa consolidación de la situación, vamos a pensar en la sustentación de una tesis de maestría, ¿sí? Evento traumático para todos, ¿no? O de doctorado, o cualquier sustentación en la vida. Fíjense que en ese momento se vuelve una amenaza para el individuo la sustentación. Uno dice, bueno, ¿cómo así? Efectivamente, la persona está bajo juicio social, bajo juicio de evaluación. Y ese juicio de evaluación es una situación altamente demandante. Entonces, esa consolidación de la información que se está dando allí compite con el recobro de la información contenida en la tesis que la persona está queriendo sustentar. Sí, entonces, si nos damos cuenta, estamos poniendo a competir dos sistemas, y es más importante la consolidación de esa nueva información relevante para el individuo que el recobro de la otra, que, aun cuando muy consciente sea, es menos importante desde el punto de vista evolutivo para el individuo. Todos estos son temas, digamos, bastante interesantes que dan pie a mucha especulación, pero que se basan realmente en trabajos tanto de la clínica como de la investigación básica. Bueno, pero lo interesante que estás mencionando es que también es como un proceso que se ha mantenido entre las especies, porque precisamente es como importante para la supervivencia. O sea que uno podría pensar entonces que otras especies, incluso que uno consideraría como inferiores, también tienen memoria, ¿cierto? Efectivamente, y así es. Y hay investigaciones que se han hecho con modelos, digamos, tan básicos como, por ejemplo, una plicia. Por acá tengo alguna diapo que puedo usar para esto. Perdón, estos son mis estudiantes. Aquí tenemos una plicia, que es el modelo clásico que trabajó Eric Kandel, el premio Nobel de Medicina, por esas investigaciones justamente, en las que muestra justamente que esta capacidad que tenemos nosotros de modificar la respuesta celular en función de la experiencia está preservado inclusive en invertebrados, como es el caso de este animal. Entonces, como perdón te interrumpo, eso es como eso que es como un molusco, como un caracol. Una babosa.
una Es una babosa. babosa de mar. Una babosa de mar. Sí, tal cual, literal, literal. Es un animal tremendamente simple, pero justamente por ser tan simple y tan elemental, nosotros podemos fácilmente, digamos, utilizarlo como modelo porque es un número limitado de neuronas. Entonces, los circuitos que componen esa respuesta motora y la capacidad que tiene de responder a un estímulo táctil, por ejemplo, que se le aplica en el sifón, con una respuesta de pliegue del bando, es una respuesta típica de esa especie, se puede rastrear muy fácilmente la actividad celular en esos animales. Entonces, sí, efectivamente tenemos la preservación de esta digamos, de esta conducta en estos animales justamente a través y estos estudios nos lo muestran, y los podemos rastrear también en mamíferos, animales más cercanos a nosotros como la rata, en un proceso exactamente como el que tenemos aquí, es decir, un proceso de habituación, de eso, bueno, no voy a entrar en detalles ahora, pero un proceso como de habituación, de reducción de la respuesta neuronal y comportamental del animal, o una sensibilización cuando el estímulo es aversivo. Entonces, fíjense cómo este mismo proceso evolutivo se mantiene a lo largo de la escala finogenética hasta que llegamos, pues obviamente, a animales más grandes, como el caso de los primates y, por supuesto, en este caso, el humano. Ok, hace un momento estábamos hablando, bueno, un factor que puede hacer que una persona no pueda recordar la información, puede ser un evento estresante, y hace un momento ustedes estaban mencionando que eventualmente, o los eventos muy estresantes o situaciones muy demandantes pueden hacer que la persona no logre recordar la información, ¿cierto? Y que aparentemente era como un efecto mediado por hormonas. ¿Hay otros tipos de afectaciones que puedan generar alteraciones en la memoria? O sea, ¿por qué puede fallar la memoria además de los factores emocionales? ¿Hay enfermedades en las cuales haya alteraciones específicas de la memoria? ¿Cuáles son esas enfermedades? Y si nos pueden hablar un poquito de eso. Pues prácticamente cualquier tipo de enfermedad que afecte el cerebro puede causar alteraciones de la memoria. O sea, la memoria es la causa más frecuente de consulta, casi que neuropsicológicamente uno puede decir que el motivo de consulta más frecuente es la pérdida de la memoria. Entonces, uno como un poco de el trabajo es averiguar qué tipo de memoria y a través de la historia clínica, desde cuándo y cómo y qué tipo de alteraciones en la vida diaria, etcétera, para saber cuáles son las características, y a partir de la historia clínica, pues uno tiene elementos de si esa persona tuvo un accidente cerebrovascular, o si tuvo un tumor, o si tuvo un trauma craneoencefálico, o si tuvo una enfermedad metabólica, o si tiene el inicio de un proceso degenerativo, de una demencia. La más frecuente, pues, es la enfermedad de Alzheimer, que el síntoma principal, digamos, el síntoma definitorio de la enfermedad es precisamente la pérdida progresiva de la memoria. Entonces, la memoria es una queja muy frecuente, y lo importante es investigar desde el punto de vista, pues, médico, neurológico, cuál es el origen de ese problema desde el punto de vista médico, y desde el punto de vista clínico, neuropsicológico, cuáles son las características de esa pérdida de la memoria, cuáles son las características de esas alteraciones y cuáles son los tipos de memoria que están alterados. Y todo eso, pues, enmarcado también dentro de los conocimientos que tenemos sobre la memoria. Por eso, pues, hoy en día prácticamente se habla desde la neurociencia cognitiva de la memoria, se habla de arquitecturas funcionales, se habla de la arquitectura de la memoria, y un poco desde la neurología es localizar en dónde está el daño para explicar esa alteración de la memoria, y desde la neuropsicología es localizar en el modelo funcional cuál es la razón, cuál es la causa de esa pérdida de la memoria. Sigamos una persona, un adulto, no sé, de digamos 60, 65 años, que a veces se le olvida como cerrar el fogón de la estufa, que a veces deja la llave del gas abierta, que se le empieza a olvidar como cerrar la puerta. Esa persona no podría decir que ya está como en un inicio de Alzheimer, o cómo se le podría catalogar a esa persona que empieza a tener como se empiezan a volver recurrentes esos olvidos y esas pequeñas alteraciones en su memoria. Uno que podría pensar como en ese tipo de personas. Pues ahí es súper importante una palabra que acaba de decir, y es a veces.
Entonces, pues la memoria, como dije, se puede alterar por 1.000.000 de causas y una de ellas es la falta de atención. Entonces, esa es una causa muy frecuente de personas que llegan a consulta, por ejemplo, de preocupadas porque están perdiendo la memoria, entre comillas, y quieren saber si están empezando un proceso, por ejemplo, como asociado a la enfermedad de Alzheimer. Entonces, una de las cosas que hacemos en neuropsicología, pues es toda una cantidad de pruebas que nos permiten determinar si esa persona está o no está dentro del rango normal. Este es, por ejemplo, un libro que acabamos de publicar que se llama Neuronorma Colombia, donde hay pues unos patrones, unas normas, unas cosas que nos han enseñado a entender desde el punto de vista del envejecimiento normal qué es lo que es normal. O sea, hay un envejecimiento normal y con el envejecimiento normal lo que hay es como un enlentecimiento, una necesidad de tener más claves, a veces hay necesidad de, digamos, de focalizar más la atención y hay una serie de cambios que acontecen, digamos, con los años y que hay unos cambios de memoria que son normales con la edad, pero no es normal perder la memoria. Es envejecimiento normal y demencia son dos cosas completamente diferentes. Esta es una cosa que es muy importante, digamos, para las personas tener en cuenta, ¿no? Porque a veces pasa en los dos sentidos. O que a cualquier persona mayor dicen, eso es porque está viejita, eso es normal que no se acuerde de cómo se llaman los hijos. Eso es falso. O sea, eso no es normal. No es normal que porque uno esté viejo olvide los nombres de las personas cercanas, olvide los nombres de los objetos. Esto es ya necesita, digamos, investigarse para qué es lo que está pasando, que pueden ser muchas cosas, desde estar ansioso, estar deprimido, a tener algo grave. De toda la gama puede haber. Pero entonces no es normal perder la memoria. Envejecimiento normal y demencia son dos cosas distintas, y tampoco toda pérdida de memoria es Alzheimer, porque existen muchas causas posibles. Entonces, por eso, cuando hay una queja de memoria, es importante investigar. Es importante saber si es porque la persona está inatenta, está deprimida, está desmotivada, o porque en realidad está empezando un proceso degenerativo y entre más temprano se diagnostique, pues más posibilidades hay de tratamientos tanto farmacológicos como no farmacológicos, etcétera. Entonces, pues sí, la memoria es una queja muy frecuente, ¿no? Y hay que investigar por qué. ¿Cuál es la característica, digamos, de los pacientes que tienen Alzheimer? ¿Cómo reconocer que un paciente sí tiene una alta probabilidad de que, oiga, este paciente de pronto sí va a tener un Alzheimer? ¿Cuáles son esos síntomas cardinales que lo pueden diferenciar de pronto de otro tipo de demencias? ¿Sí? La enfermedad de Alzheimer típica, pues son las pérdidas de la memoria, pero entonces siempre cuando hablamos de demencia, que ya Alzheimer es una de las demencias más frecuentes, primero estamos hablando de una pérdida significativa en comparación a habilidades previas. Segundo, tiene que estar, digamos, esa pérdida teniendo una incidencia sobre sus capacidades actuales, laborales, sociales, familiares, y generalmente se asocian con pérdidas significativas de la memoria a corto plazo. Son personas que recuerdan, por ejemplo, muy bien lo que ocurrió en el pasado, recuerdan muy bien lo que pasó hace 50 años, pero no recuerdan lo que pasó hace 5 minutos. Entonces, nosotros tenemos una escala que se llama la escala de quejas subjetivas de la memoria y que, digamos, engloba bastante bien lo que son las quejas más frecuentes, que incluyen el olvidar el día, por ejemplo, en que están, en olvidar nombres de personas conocidas, en olvidar lo que tienen que hacer, en olvidar para dónde iban, en leer un libro y olvidar el contenido de lo que leyeron, en desorientarse en el espacio, en olvidar cómo voy a un sitio que me era perfectamente familiar. Digamos que todo eso que tiene que ver con los registros cotidianos de los eventos, en el dónde y el cuándo suceden las cosas en la vida diaria. Entonces, esas pérdidas que son significativas, que no son a veces, de vez en cuando, una vez, sino que se vuelven preocupantemente repetitivas en el tiempo y que interfieren con sus capacidades funcionales, ahí ya es preocupante. A todos con la edad nos ocurre un poco lo que uno llama como la edad de la castañuela, que le cuesta más trabajo a veces encontrar una palabra,
pero pues eso no es Alzheimer, ¿sí? O que a veces me bloqueé, o que a veces no encuentro un nombre. Eso, por eso, cuando dijo el doctor el a veces, eso es clave, porque ya cuando se vuelve repetitivo, muy frecuente, que interfiere y que pues hay alteraciones pues significativas que interfieren con sus capacidades previas, ahí ya se vuelve preocupante y hay que hacer todo un estudio para descartar causas benignas o posibles de tratamiento antes de hablar de una enfermedad degenerativa primaria como el Alzheimer, sobre la cual pues todavía no, ni sabemos muy bien la causa, ni sabemos, ni hay prevención, ni hay cura. Entonces es como el último recurso. Hay que tratar de estudiar primero por qué ocurre esa alteración de la memoria, cuáles son las otras posibles causas de esa alteración antes de llegar a la más terrible, quizá, que es la demencia. Hace un momento la profesora Marisol estaba hablando que hay otras especies que tienen sistemas de memoria. Entonces, ¿en esas especies hay alguna forma de estudiar el Alzheimer? Digamos, ¿hay un modelo para lo que pasa en los humanos, investigarlo como en esas especies, como para de pronto investigar medicamentos o investigar como cuál es la causa? Porque como dice muy bien la profesora Montañez, pues no se sabe muy bien cuál es la causa. ¿Qué se podría hacer en los estudios como en laboratorio para investigarlo? Justamente estos estudios que se hacen con los pacientes dan una descripción muy precisa de la sintomatología, pero por supuesto no es posible ir atrás de los mecanismos fisiológicos en las personas por obvias razones éticas. Las técnicas de neuroimagen son muy buenas, pero todavía son insuficientes para ir al nivel del mecanismo celular. Entonces ahí el modelo animal es muy importante. Hoy en día sabemos que, digamos, las causas o uno de los factores, muchos factores que se relacionan con esta sintomatología son lecturas inadecuadas en algunos genes que dan origen a la síntesis de ciertas proteínas. Entonces, hoy que tenemos identificadas esas proteínas que se presentan alteradas en el cerebro de esos pacientes cuando se hacen análisis post-mortem, son las que se manipulan genéticamente para producir animales a partir de los cuales se pueda evaluar, digamos, posibles síntomas parecidos. Y ahí es donde se complica la situación, porque entonces uno se pregunta, ok, o sea que usted me está diciendo que usted tiene una rata con Alzheimer o un ratón con Alzheimer, y la respuesta es no. Lo que yo tengo es un ratón en el cual yo puedo evaluar funciones semejantes, análogas o por lo menos, digamos, equivalentes desde el punto de vista evolutivo a las que presentan los seres humanos. Patricia ahora se refería a la desorientación, que es uno de los síntomas, digamos, clásicos en la enfermedad de Alzheimer. Y entonces nosotros encontramos que en el caso de los roedores, las células del hipocampo cumple una función muy importante justamente de establecimiento de mapas cognitivos. En el cerebro de las ratas, en el hipocampo y los ratones, encontramos unas células que se activan cuando el animal está en un lugar específico, lo que se denominan las células de lugar. Esas células de lugar le permiten al animal, digamos, navegar por el espacio de manera adecuada, de manera análoga como el paciente puede llegar a su casa o ir al supermercado o volver de la casa de sus familiares y demás. Entonces, ese tipo de modelos, en ellos sí podemos experimentar múltiples compuestos, fármacos que luego se van a convertir ahora sí en medicamentos de uso clínico. Es cuando entendemos realmente cuál es el fenómeno que se está alterando en este caso a través justamente de, por ejemplo, manipulaciones genéticas como las que se hacen en los animales que se trabajan aquí en Colombia, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional, por los grupos, digamos, que se interesan en este tema, de lo que hablaremos probablemente más adelante. Sí, me están informando que nos quedan aproximadamente entre 5 y 8 minutos y precisamente, ya que lo menciona la profesora Marisol, ¿qué tipo de investigaciones se están haciendo aquí en Colombia? ¿Qué tan avanzados estamos aquí con el estudio de, digamos, pues de la investigación sobre la memoria como tal o de las enfermedades que afectan la memoria como el Alzheimer, la demencia frontotemporal, las demencias de tipo vascular, etcétera? ¿Cómo qué tipo de investigaciones se están haciendo aquí en el país al respecto? Pues acá hay, pues en relación a la enfermedad de Alzheimer en particular, creo que se está realizando uno de los estudios más importantes, no solo en Colombia, sino en el mundo, que es el que está realizando el doctor Francisco Lopera en Medellín. O sea, él es el primero, digamos, en haber recibido, digamos, la autorización para
utilizar un medicamento en personas sanas, pero que tienen el gen de la enfermedad, es decir, que están condenados a tener la enfermedad si no pasa algo, porque tienen el gen de la enfermedad de Alzheimer. Y él ha hecho durante estos últimos 5 o 6 años un estudio que próximamente pues va a abrirse y que pues va a tener repercusiones muy importantes sobre las principales teorías sobre la enfermedad, el origen de la enfermedad de Alzheimer y los depósitos de algunas pues, proteínas anormales en el cerebro. Entonces, desde el punto de vista de la enfermedad de Alzheimer y pues todos estos estudios, tanto clínicos como genéticos, radiológicos, etcétera, pues yo creo que pues el referente del doctor Francisco Lopera es súper importante. Desde el punto de vista clínico y al interior, digamos, pues de lo que hacemos en la Universidad Nacional y de los estudios que se han hecho con estudiantes de maestría, de doctorado, pues hay algunos estudios muy interesantes, tanto pues con la enfermedad de Alzheimer como con demencia frontotemporal, como con pacientes con esclerosis múltiple. Hace poco se sustentó una tesis, por ejemplo, de maestría, en donde se hizo un análisis de la volumetría, digamos, un análisis anatómico de las regiones comprometidas en pacientes con esclerosis múltiple, en unas pruebas de memoria y de imaginación. Es muy bonita la relación, ¿no? ¿Qué es memoria y qué es imaginar? Y cómo uno se imagina lo que pudiera haber pasado y lo que podría pasar en el futuro y estudiar el hipocampo en relación a esos procesos. Entonces, pues hay estudios, muchos, que hemos trabajado en las tesis de maestría y de doctorado sobre la memoria y sobre la memoria en diferentes enfermedades degenerativas, y también esta que fue pues muy bonita de la relación entre la memoria y la imaginación. Y ahora pues estamos trabajando también en los procesos de aprendizaje en poblaciones indígenas y las diferencias entre las formas de adquirir información y pensar, por ejemplo, el espacio en poblaciones arhuacas y en personas occidentales y en niños en colegios tradicionales o en niños con una educación particular. Entonces, pues sí, yo pienso que hay muchísima investigación interesante que estamos haciendo a nivel clínico y a nivel también pues, de diferentes patologías, y a nivel del laboratorio, pues también hay muchas investigaciones que ha hecho la profesora Marisol. Sí, sí, hay muchas investigaciones y sobre todo, Patricia, retomando un poco lo que mencionaba sobre el uso de medicamentos, tanto el grupo de neurociencias de Antioquia como el grupo de neurociencias de la Universidad Nacional están desarrollando no solamente, digamos, modelos que permitan investigar la enfermedad como tal, sino probando sustancias a partir de productos naturales que tengan esta acción, primero a nivel de cultivo celular y luego a nivel del modelo, que tengan actividad, digamos, promnésica, ¿no? Que mejoren la memoria en esos individuos. Eso es bastante interesante porque nos pone un poquito más adelante, paso más allá de ser simplemente usuarios de la ciencia que se hace en otros lados. Estamos produciendo nosotros conocimiento nuevo, reciente, publicaciones muy interesantes que tienen estos dos grupos de investigación, y los trabajos que pues, hemos hecho desde hace 15 años en el grupo de neurofisiología comportamental, estudiando la relación entre estrés y memoria, y otros tantos grupos que por supuesto también hacen investigación en este tema, pero pues menciono esos porque son como los que tengo más cercanos y conozco mejor el trabajo de estos grupos. Entonces sí, es mucho lo que se hace en neurociencias en Colombia, a pesar de que tenemos la tendencia a creer que eso solamente se puede por allá en esos países súper desarrollados. Aquí se hace con dificultades, evidentemente, con limitaciones presupuestales, por supuesto, pero sí hacemos investigaciones en clínica y en básica, como lo mencionaba Patricia. Sí, aquí me llega una pregunta por interno de la profesora Tatiana Manrique. Y pregunta, bueno, ¿cuál es la relación, digamos, para no complicarnos mucho, cuál sería como la relación entre el sueño con la memoria? Como, sobre todo hay unas fases del sueño que se relacionan más como unos tipos de memoria que dependen mucho del hipocampo, las memorias declarativas, y otras fases del sueño que son como esas memorias no declarativas. ¿Qué tan importante es esa relación entre el sueño con la memorización? ¿Sí? Porque a veces uno ve a los estudiantes que se la pasan una semana antes del examen trasnochándose todos los días. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Qué se sabe al respecto?
Pues yo no sé, Patricia, si quiere, yo hago una carreta aquí rápida sobre esto, porque hay una serie de estudios muy interesantes mostrando algo que a mí me pareció espectacular. Eso es un trabajo un poco antiguo, de 2011, en el que estaban analizando justamente las neuronas del hipocampo en los animales durante el sueño. Ya se sabe hace mucho tiempo que el sueño es una fase en la cual aparentemente se da la consolidación de la información que los individuos viven durante la vigilia, pero no se había detallado de qué manera funciona eso. Ese trabajo me pareció hermoso. Estas son células del lugar de las que mencioné hace un momentico. Lo que se ve es cómo se da, digamos, la activación de esas células cuando el animal está recorriendo un corredor. Es un corredor que al final tiene un comedero, entonces el animal tiene que saber que tiene que caminar por allí y obtiene la comida al final. Entonces, cada que él explora un pedacito de ese corredor, se activa una neurona. Eso ya se sabía hace mucho tiempo. Lo que no se sabía es que durante el sueño se da la activación automática de esas mismas neuronas en el orden, digamos, en el mismo orden en el que se presentó. Es decir, que el animal está como recordando, por lo menos está reviviendo lo que vivió durante el día. Algo que ya se había descrito supuestamente que sucedía en los humanos, pero que había, digamos, unos reportes muy superficiales y que muestran justamente que efectivamente las neuronas, una por una, las mismas y en la misma secuencia, se activan durante el sueño. Entonces, digamos, esos son datos muy, muy interesantes que me parece a mí vienen a completar lo que la clínica ya nos había mostrado sobre el papel del sueño en el proceso de consolidación. Sí, la profesora Patricia, ¿tiene algún comentario extra sobre esta relación entre sueño y memoria? No, pues que evidentemente en la clínica pues se demuestra que cuando hay cambios, sobre todo en el patrón de sueño REM, que es el de REM, de movimientos rápidos de los ojos, y donde hay una serie de cambios, cuando hay deprivación, digamos, de esa fase del sueño, hay claramente alteraciones en la capacidad para aprender y para concentrarse. Entonces, sí hay un efecto de la ausencia o de la falta de sueño en las capacidades de aprendizaje. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y me están comentando que bueno, que igual este Facebook Live que acabamos de hacer va a quedar guardado, y entonces pues nada, va a ser retransmitido en la página del Colegio Colombiano de Neurociencias y también en la página de Facebook de El Tiempo Colecciones. Entonces así no nos pudieron ver en vivo, seguramente mucha gente nos va a ver en la retransmisión. Entonces muchísimas gracias a la profesora Marisol Lamprea y a la profesora Patricia Montañez, y pues bueno, muchas gracias a todos por esta conexión y por este diálogo tan interesante. Aprendí mucho, espero que toda la gente haya aprendido igual que yo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao.